Bueno, ahora les comparto. Bueno, seguimos con nuestra unidad de comandos de edición. Vimos borrar la clase pasada, vimos mover o desplazar. Hoy vamos a ver una serie de comandos que forman el ejercicio 1 de esta unidad, que son copia, simetría, desfase, alargar, recortar y empalme, ¿sí? Los funcionamientos de todos estos comandos son relativamente sencillos y van a ver que tienen algunos un poco más de pasos, otros un poco menos, pero funcionan más o menos, con la misma lógica todos, ¿sí? Hoy les voy a estar liberando esta ficha. Todas las fichas tienen unos cuantos dibujos, en esta son 7, donde vamos a aplicar estos comandos en un solo ejercicio y en particular, ¿no? Y después hay 3, que son el 6 y el 7, en realidad 2, el 6 y el 7, que es la combinación de, de estas herramientas. Después se los explico con mayor detenimiento. Bueno, vamos a nuestro apunte. En el apunte vamos a buscar copia, simetría. El comando copiar. Comando copiar o copy en inglés, la abreviatura de teclado de CO. Y lo que hace este comando, evidentemente, es copiar. Si ustedes ven el icono, que es este que está señalado con la letra A, es un circulito con una flechita hacia abajo que tiene 2 circulitos, ¿sí? O sea, como todos los iconos dan idea de lo que hace el comando. Y lo que nos va a pedir el comando, van a tener el paso a paso de este ejemplo, ¿sí? Un rectángulo, como utilizando este comando, lo vamos a copiar. Este comando puede copiar infinidad de veces, no es que hace de a una copia, ¿sí? Ahora lo vamos a ver, pero los pasos son los siguientes. Primero nos va a pedir seleccionar lo que queremos copiar. Después nos va a pedir un punto base desde el que vamos a hacer la copia. Acuérdense que en la clase pasada vimos el comando mover y nos pedía un punto base desde el cual mover. Bueno, este nos pide un punto base desde el cual copiar. Una vez que le damos ese punto, le vamos a dar un enter y se va a pegar el objeto y nos va a seguir diciendo que vamos a poder seguir copiando ese objeto las veces que nosotros decidamos o necesitemos. Vamos al AutoCAD, vamos a abrir un nuevo y vamos a hacer un circulito, ¿sí? Comando copiar está dentro de la familia de modificar, es este icono que vimos en el apunte. Como todos los comandos, tiene una pequeña explicación, un preview de lo que hace. Acuérdense de mirar esto y de contar o de prestar atención a los números que aparecen en estos ejemplos, porque son los pasos. Esos números que aparecen ahí son los pasos. El primero va a ser seleccionar, el segundo va a ser el punto desde donde voy a copiar y el primero y el segundo son la selección en este caso, porque seleccionó las carpinterías en el 1, en el 2 seleccionó la mesa, en el 3 seleccionó el punto desde donde lo copió y en el 4 el punto al que lo copió. El resultado está a la derecha. Pico el comando, leo abajo y me dice designe los objetos. ¿Qué quiere decir? Que los elija, que los seleccione. Como siempre, cualquier método de selección, ventana azul, ventana verde, picando arriba del objeto, el que ustedes quieran, ¿sí? Selecciono el objeto y me sigue preguntando lo mismo, designe objeto. Y si leo el historial me dice que hay uno encontrado. O sea que yo puedo copiar más de un elemento, ¿sí? A la vez. Si ya está hecha la selección, si no voy a seleccionar nada más, le tengo que dar un enter
y cambia la pregunta de la línea de comandos y dice precise el punto base. ¿Qué es lo que me está diciendo? ¿Desde dónde lo querés copiar? Y igual que cuando hicimos mover, puede ser un punto cualquiera en el espacio, puede ser un punto del propio elemento, en este caso podría ser un cuadrante o el centro del propio círculo, o podría ser un punto de un objeto diferente, como puede ser el punto final de mi línea, ¿sí? De esta línea. No, a ver, depende de qué es lo que necesite, voy a decidir ese punto. Yo le voy a decir ahora que utilice el centro del propio círculo, pico, e inmediatamente empieza a copiar y cambió la pregunta abajo, dice precise segundo punto, ¿sí? Entonces lo que me está pidiendo es en qué lugar lo quiero copiar. Y es otra vez lo mismo. Puede ser un punto cualquiera del espacio, puede ser un punto del propio elemento, como podría ser un cuadrante o cualquier punto intermedio de la circunferencia, o podría ser el punto medio de mi línea que tengo siempre dibujada porque mi template trae una línea. Podría ser también la cota, si es que pusieron la cota, cualquier punto de la cota. ¿Sí? Eso es lo que me está diciendo. ¿A dónde lo querés copiar? Yo le voy a decir que lo quiero copiar a la derecha, puedo activar las ortogonales o desactivarlas. Si quiero copiarlo en la misma línea horizontal o vertical, las tengo que tener activas y picar en cualquier lugar, ¿sí? Pico y ya hizo la copia, el comando sigue enganchado, me sigue mostrando un círculo, ¿sí? Voy a desactivar el F8 y le voy a decir que quiero copiarlo en este punto. Puedo elegir un cuadrante de la copia anterior, puedo elegir el punto medio de mi línea, como había dicho antes, puedo elegir incluso una distancia. Quiero que copiarlo siempre me va a estar tomando el punto inicial que yo elegí, ¿no? El del primer objeto seleccionado. Activo el F8 y le puedo dar una distancia, le puedo decir que quiero que me lo copie hacia arriba, entonces voy a mover el mouse hacia arriba y le voy a decir que quiero una copia a 2 metros, le doy un enter y ahí hay 2 metros desde el centro hasta el centro del siguiente círculo, porque es el punto que estoy tomando como base. Podría decirle 4, entonces desde el centro de este círculo hasta el centro de este otro hay 4 metros, ¿sí? Y obviamente esto para cualquier lugar. Si quiero ir para la izquierda, me voy para la izquierda, le pongo 2, le doy un enter. Perdón, estaba escrito punto 2. Le doy 2, le doy un enter, le doy 4, le doy un enter y así va a seguir haciendo copias hasta que yo ponga escape o le dé un enter para salir. ¿Sí? Yo siempre prefiero darle a la tecla de escape porque no me voy a equivocar nunca para salir del comando. Es bastante sencillo, es súper útil, ¿sí? Y tanto como si yo quiero hacer algún tipo de distribución y de copia, por ejemplo, yo puedo pedirle que seleccionar este círculo, decirle copiame este círculo desde el centro y tener un rectángulo, decirle copiármelo en el punto final, en el punto medio y hacer esto y que me queden de una manera ordenada sin necesidad de dibujarlos cada uno, ¿sí? O sin necesidad de ir acomodándolos directamente haciendo copias. O podría decir hacer un círculo desde la intersección esta con un determinado radio, vamos a ponerle 150, y después usar el comando copiar para copiar y distribuir este círculo en todo el perímetro en puntos medios y puntos finales, ¿sí? Incluso en el centro geométrico. Así que también, digamos, esto copia, pero también depende cómo lo use, me sirve para organizar cualquier entidad. Y puede copiar una cota también. Acá tenemos una cota, nosotros le podemos aplicar el comando copiar a cualquier entidad, ¿sí? La podemos copiar las veces que la necesitemos.
Si nosotros, por ejemplo, tenemos dibujada una figura con líneas, hay que acordarse que son líneas, que no es una polilínea. Si esto hubiese sido una polilínea, esto hubiese sido una sola entidad. Acuérdense que no es lo mismo, esto es una polilínea y estos son líneas. Entonces, si yo quiero copiar un conjunto, es lo mismo, comando copiar, designo objetos, hago la selección de todos los elementos que quiero copiar. Puedo hacer una ventana, lo puedo hacer uno por uno, lo puedo hacer con la ventana verde, como ustedes decidan. Cuando terminé de seleccionar, le doy un Enter, me va a preguntar por el punto base, en este caso en cualquier lugar, y le digo que haga una copia hasta este punto. ¿Qué es lo que estoy definiendo acá? Siempre lo que estoy definiendo es una distancia, aunque no le ponga un número, acuérdense, fíjense que ahí aparece el 399 menor de 270, esa es la distancia, quiere decir que si yo clico en cualquier lugar, yo le estoy dando siempre una distancia, aunque no la escriba, ¿sí? Siempre va a estar definiendo una distancia. Esa distancia se la puedo dar en relación a otro objeto, en ese caso sería la distancia que hay desde este punto hasta el punto final o hasta este centro, pero siempre se define una distancia. Puedo decir acá, o le puedo dar la distancia y decirle a 5 metros de ahí, ¿sí? Y me va a copiar todos los objetos y los sigue copiando por separado. Si tengo una polilínea, obviamente, tocando una parte de esa polilínea, selecciona todo, le doy un Enter, me pregunta desde dónde, le digo desde acá y hacia dónde y lo copio donde yo quiera, la cantidad de veces que quiera, escape para salir del comando y ya no está más activo el comando. Es fácil, sencillo, súper útil, se usa un montón. Sí, es muy útil para hacer, por ejemplo, ficha de dominó. Es tarde no enseñar, pero Es bueno. muy útil. Para hacer esas cosas es muy útil. Para hacer las Sí, mesas sí. con un Qué poquito también. lástima haberlo aprendido antes, pero bueno. Pero todo es paso a paso. Bueno, siguiente comando, que tenemos unos cuantos hoy. Simetría o mirror. Simetría en inglés SI o El en inglés mejor. MI. Mejor, acá tengo un fanático. Bueno, ¿qué hace este comando? Hacer cosas simétricas. Y antes de contarles el comando, hablemos un poco de este comando, pero de esta palabrita en inglés. Esta palabra en inglés quiere decir espejo, mirror, ¿sí? ¿Por qué se llama así? Yo creo que está muy bien el decir que es un espejo, porque cuando nosotros nos miramos en un espejo, ¿qué es lo que vemos? Vemos cierta distorsión, ¿no? O sea, cuando uno se mira al espejo, en realidad está viendo al revés de lo que uno ve. Es como cuando uno se saca una selfie, ¿no? Uno se saca una selfie, si hay algo escrito, la imagen nos va a dar la palabra al revés, porque es como un espejo. O sea, cuando nosotros vemos en un espejo, es la imagen invertida, no es la imagen como cuando nosotros la vemos de frente. Y es importante este concepto en este comando, porque lo que hace es justamente eso. Si yo tengo una mano y le aplico una simetría, la voy a ver así, la segunda. Pulgar contra pulgar. No la voy a ver así. ¿Se entiende? Esto sería como una copia y esto es una simetría. Y para que haya simetría, siempre tiene que haber ¿qué? Un eje. Esto es solo geometría. Entonces, este comando siempre me va a pedir un eje. ¿Qué es ese eje? ¿O dónde está ese eje? Está en el medio de lo que yo elija y el lado que le diga que tiene que hacer la simetría, que tiene que hacer el espejo. Y siempre es enfrentado. Hay figuras donde no me voy a dar cuenta, ahora lo vamos a ver. Si es un círculo, no voy a saber qué lado es el derecho y qué Yo lado es el izquierdo. Sí, acá tengo un ejemplo, profe. El dale. cajón este, por ejemplo. El cajón de acá abajo, yo hice Sí. con simetría.
¿Por qué? Porque Bien. son los dos iguales, tomé el centro de acá y los copié. O sea, me tomé el trabajo de hacer uno específico y después lo copié al otro. Ese sería Perfecto. el ejemplo de que no te das cuenta quizás, pero si la Exactamente. forma tiene bien. Bueno, esa es lo otro que iba a decir. Estos comandos se complementan o se utilizan de diferente manera. Recién vimos la copia y ahí Franco usó este comando para hacer una especie de copia. ¿Por qué? Porque son iguales, entonces el espejo no importa, pero lo duplica y no importa el sentido de esa figura. Vamos a dar un ejemplo para que esto se entienda y vamos a ver cómo funciona el comando. También lo usé en el monito, en la Sí, oreja. me contaste. Eh, Comando simetría. La familia de modificar. El icono está. Ay, ¿dónde? Ya lo perdí. Pero. El triangulito. El triangulito, perdón. Muy bien, Adrián. Ahí está. Segunda columna, segundo icono. Es un triangulito que es blanco y el otro es celeste. ¿Sí? Si dejamos un ratito ahí el mouse, vemos la definición. Y en este caso hay una paleta de ping-pong. Y una de las virtudes de este comando es que, por ejemplo, nos hace dibujar la mitad. Las cosas que son simétricas, o sea, que tienen un eje que pase por el medio del objeto y que sean iguales de un lado y del otro, con este comando nosotros podríamos dibujar la mitad del objeto y la otra mitad aplicar este comando y no dibujarlo, sino que hacerle una simetría o un mirror, ¿sí? Entonces, esta es otra, digamos, es una manera de dibujar la mitad, por decirlo de alguna forma. Pero siempre lo que nos va a estar pidiendo es un eje. Lo primero, acuérdense, miren los números de estos ejemplos. Son los pasos. Lo primero que nos va a pedir es qué es lo que queremos, a qué le vamos a aplicar la simetría. En este caso es el 1, que sería todo lo que está dibujado en negro. Y el 2 y el 3 es el eje, ¿sí? El eje de simetría que vamos a utilizar. En este caso es esa línea punteada. Vamos a un ejemplo. Supongamos que yo tengo una figura de este tipo, ¿sí? Y yo quiero hacer la misma figura simétricamente del otro lado. Lo primero que voy a tener que hacer es trazar un eje, o por lo menos definirlo, o por lo menos imaginarlo. El eje que yo voy a utilizar es este. Yo no necesito dibujarlo, pero lo dibujo para que ustedes vean que estoy utilizando este eje, aunque no lo dibuje. Y no lo tendría que dibujar porque yo lo conozco, sé dónde empieza, porque empieza en el punto final de esta línea, y el otro punto final es el punto final de este otro extremo. Y esto es una polilínea. Entonces, simetría, pico, leo, designe el objeto. Como es una polilínea, yo toco cualquier parte de la polilínea, selecciona todo, ya está, como le digo que ya está, con un enter, y me dice, precise el primer punto de la línea de simetría. ¿Qué me está pidiendo? Que le defina el eje. En este caso dijimos, va a ser el punto final, y fíjense que ya lo toma al objeto y le empieza a hacer una simetría, y si leo abajo dice especifique el segundo punto de la línea de simetría, le vamos a decir el punto final, pico, y me dice, por eso hay que seguir leyendo, ¿quiere borrar el objeto de origen? Esto es una opción que tiene este comando. Si le puedo contestar que sí o que no. Si le digo que sí, va a quedar dibujado solamente el lado derecho, y si le digo que no, van a quedar los dos dibujados. Vamos a decirle que sí. Si le digo que sí, ese solamente,
le doy un Enter, queda dibujado solamente la simetría del objeto original. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si le digo que no? De vuelta. Comando simetría, designe objetos, le doy un Enter para terminar la selección, precise primer punto, precise segundo punto, y en vez de contestarle que sí, le voy a poner que no. Como el no ya está entre paréntesis, puedo darle un Enter directamente y el resultado es esto. ¿Sí? Me queda el original y me queda la simetría. Esto que estaba en rojo yo lo dibujé, pero no es necesario en este caso dibujarlo porque está definido por la propia figura. ¿Sí? Esto es más o menos un caso parecido al de la paleta de ping-pong que viene en la explicación del comando, ¿no? Esto es una forma irregular, la paleta es una forma regular, pero el ejemplo es el mismo. Hay otros casos donde este eje en realidad no es parte del dibujo, pero que sí o sí nosotros tenemos que definirlo. Supongamos que yo tengo un círculo de este lado y quiero hacer una simetría de este círculo utilizando este eje. Es lo mismo. Comando simetría, designo objetos, el círculo, ya está, entonces un Enter, precise primer punto del eje, el punto final, y precise segundo punto de la línea de simetría. Puede ser el punto final, el punto medio o cualquier punto intermedio, no importa, no necesariamente tienen que ser los puntos finales, sino que tiene que ser un punto sobre esta línea que estoy utilizando como eje. Pico, y me vuelve a decir lo mismo. Si lo quiero borrar o no, le voy a decir que no, entonces le doy un Enter y esta es la simetría de este círculo. Este es el resultado con respecto a este eje. ¿Sí? Esto es un poco lo que hizo Franco con su cajón, ¿no? Él tenía dibujado de un costado, dibujó un rectángulo que era su cajón, visto de frente, determinó dónde estaba o dónde debería quedar el punto medio de la madera que separaba los dos cajones, seleccionó el cajón y después el eje. Entonces, le hizo un espejo, como es una figura regular, no importa, o sea, no le va a influir esto de que si fuese una forma irregular me va a dar el efecto del espejo que les hablaba al principio. En este caso, tanto para el círculo como para el rectángulo, no importa eso. Esto mismo también lo podría haber hecho con el comando copiar, que vimos recién, si supiese la distancia que hay desde acá hasta acá, o alguna otra distancia. O hubiese dicho, bueno, si yo de acá a acá tengo una distancia X, lo que necesito es que de acá a donde yo lo copie haya otra distancia, ¿sí? O sea, la misma distancia. Vamos a ponerlo acá. Con el comando anterior era copiar, seleccione, Enter para terminar la selección. ¿Desde dónde? Lo voy a agarrar desde el punto final hasta dónde, hasta el punto final de esta línea, que en este caso es auxiliar, para hacer la copia. El resultado es exactamente lo mismo, lo que voy a cambiar es la herramienta que utilizo para obtener lo que quiero. ¿Por qué les digo esto? Porque esto es a gusto, a placer, como ustedes se den maña, van a poder dibujar las cosas. No hay una manera de dibujar ni un comando específicamente. A veces es más evidente, a veces es menos evidente. ¿Está bien? También puedo hacer simetrías sin tener el eje dibujado. ¿Por qué? Porque yo le puedo decir, comando simetría, selecciono el objeto, le doy un Enter, y me va a decir, precise primer punto. Y yo le puedo dar cualquier punto del espacio, ¿sí? Y en este caso incluso un eje que esté inclinado. Pico en el segundo punto, le digo
Le doy Enter porque no quiero borrarlo primero. Y acá hice la simetría. ¿Qué es lo que no voy a tener o que no voy a poder resolver tan fácilmente? Encontrar este eje, ¿no? ¿Qué eje utilicé? A ver, no es tan difícil tampoco. Aplico directamente la geometría, tomo dos puntos que estén a la misma distancia, busco los puntos medios y ese es el eje de simetría que utilicé sin dibujar. Si es que necesito recuperarlo o saber cuál es exactamente el eje. O sea, hay manera. Pero se lo puedo dar en el aire. Puedo utilizar cualquier cosa para definir el eje de simetría. Supongamos que yo quiero hacer o utilizar una parte de otro objeto como eje de simetría, lo puedo hacer. Simetría, selecciono el circulito, me pregunta por el eje y yo voy a definir un eje que va a pasar de acá a acá. O sea que esta línea va a ser el eje de simetría. Pico acá, le doy un enter porque no quiero borrar y acá está la simetría. ¿Por qué? Porque está respecto de este eje. Y puede ser cualquier punto de la figura, puede ser este punto medio con este punto medio, ¿sí? ¿Y dónde lo va a dibujar? Bueno, donde corresponda respecto de ese eje que yo le defino. Obviamente, puedo hacer simetrías de todo lo que quiera, las veces que quiera, en un solo paso, ¿no? Ahora elegí seleccioné todo lo que tengo dibujado y le hago una simetría a todo lo que está dibujado y así puedo seguir hasta el infinito haciendo simetrías y llenando mi AutoCAD de cosas raras y extrañas con este comando. ¿Ok? También es un comando muy útil. Hay diferentes maneras de usarlo, de aplicarlo. Ustedes van a ir descubriendo cuándo, cómo, si se sienten más o menos cómodos utilizando, dependiendo de lo que tengan que hacer, el comando simetría o el comando copiar o lo que sea. Vamos a ver un poco los ejercicios que hasta ahora han hecho. Y, por ejemplo, en todos, bueno, este era de líneas. En todos estos pudieran haber utilizado el comando copiar o en algunos el comando simetría. En estos también, o sea, ustedes pudieron haber hecho una línea de 1 metro y copiarla a 1,25 sin necesidad de hacer ningún auxiliar ni nada por el estilo. La ficha de dominó, como decía Adrián hace un momento, lo mismo, ¿sí? Hago un circulito, busco los ejes y voy copiándolos y no tengo que hacer uno por uno. En las mesas lo mismo, ¿sí? Todo esto se va complementando, obviamente. Estos comandos son para hacernos la vida un poquito más sencilla. ¿Alguna pregunta con este? No tiene mucho más secreto tampoco. Siguiente comando. El offset creo que en este caso no lo tenemos. Sí, lo tenemos. Desfase, alargar, recorte, limpiar. El desfase u offset en realidad lo que hace son paralelas. No sé por qué en español le pusieron desfase, no entiendo el término, pero se llama así. Y la abreviación es EQ. Y en inglés es offset, que a mí me parece que es mucho más directa porque la traducción es paralelas, con la letra O. Lo que hace es hacer entidades paralelas a la que yo designo. En el ejemplo que tiene en el apunte hay una figura y después de aplicarle este comando, el resultado es que hay una línea, como es una polilínea, la original, se hizo una polilínea hacia adentro a una distancia equivalente en todos los lados. ¿Sí? Este comando es genial, el offset es genial. Hace paralelas, básicamente, ¿no? De líneas abiertas o de líneas cerradas. Vamos a verlo directamente en el AutoCAD. Y vamos a utilizar, por ejemplo,
una figura de estas. Una de líneas y otra de polilíneas, y vamos a utilizar un circulito y una línea. Lo mismo, en la familia de modificar, el offset tiene está en la cuarta columna, tercer icono, se llama de fase, es como una línea, como una letra C, y por fuera otra C un poquito más grande, y lo que hace es hacer líneas paralelas, ¿sí? Acá dice que crea círculos concéntricos y líneas y curvas paralelas. Esto es así, yo prefiero decir que hace paralelas de cualquier cosa que dibujen, porque básicamente lo que hace es eso. Entonces, ¿qué es lo que nos va a pedir? Nos va a pedir qué es lo que queremos, a qué le queremos hacer una paralela y a qué distancia. ¿Sí? Esos son los datos que necesita el programa. Pico y me dice, precise la distancia. O sea, lo primero que me va a pedir es, ¿a qué distancia querés que haga la paralela? Y yo le voy a decir que la haga a .50, ¿sí? Le puedo también decir la distancia en la pantalla, picando cualquier punto del espacio de trabajo, pero este comando se utiliza mucho con distancia, ¿sí? Es más raro hacerlo directamente en el espacio de trabajo. Entonces le pongo .50, le doy un Enter, cambia la pregunta y me dice designe objeto a desplazar. En este caso le voy a decir que haga una paralela de esta línea. La selecciono y apenas la toco, empieza a dibujar una paralela. Pero le tengo que dar la dirección. En este caso es arriba o abajo, porque izquierda y derecha no puede hacer paralelas. O sea, no lo hace en cualquier sentido, ¿sí? Lo hace arriba o abajo, izquierda o derecha. Le digo para arriba, pico hacia ese lado, leo abajo y me sigue preguntando la primera pregunta. Designe objeto a desplazar, o sea que queda abierto. Le puedo decir que haga una paralela de la última que hice. No me volvió a pedir la distancia, va a asumir o va a recordar la última distancia, pico hacia arriba. Me vuelve a hacer la primera pregunta, designe el objeto, pico la última, no me pregunta distancia, pico y vuelve a hacer. También lo puedo hacer hacia abajo, ¿sí? Las veces que quiera, hasta que salga del comando con escape. ¿Okay? Lo mismo va a hacer con cualquiera de estas formas. Cuando es una, como en este caso, una polilínea, toco cualquier línea y va a recordar la distancia última, por eso sigue haciendo paralelas a 50 centímetros, ¿sí? Puedo hacerlo hacia afuera o podría hacerlo hacia adentro, ¿sí? Pico y fíjense lo que hace acá. Lo hace porque queda un espacio muy pequeñito, pero puede ser que si yo se lo hago una vez más, no haga nada. Y ven que aparece el símbolo de contramano, el símbolo de no puedo. Bueno, ¿por qué? Porque geométricamente es imposible hacer una paralela a 50 centímetros de esta última polilínea. ¿Ok? Vuelvo a aplicar el comando. Una pregunta. Dime. Si son, vos podés elegir un rectángulo hecho con 4 líneas y las paralelas te las hace como la polilínea o no. No, te las hace separadas. Mirá. O sea, Acá hice un rectángulo bien, con líneas y este es un rectángulo hecho con polilínea. bien. Si yo le digo, hace un offset, o sea, hace un desfase, le puedo cambiar la distancia. Yo le dejo .50, ahí me lo dice, va a tomar la última que utilice. Le doy un Enter. Y le digo qué objetos quiero desfasar o hacer paralelas. Fíjate, en el que está dibujado con líneas separadas me las hace separadamente y una por una. Y no me guarda la forma. En Ok. cambio, si se la hago a este,
Sí, Ahí te hace las 4, está bien, ¿está? está bien. No hace, o sea, por más que le marques todas, las hace siempre por separada. Las hace siempre separadas, porque en realidad lo que hace son paralelas. Está bien, Y en este caso, al ser una figura cerrada, hace paralelo todo. está bien. Cuando yo podría hacer esto, son todas líneas separadas, podría hacer eh, podría seleccionarlas todas, pero esta selección, o sea, la selección de, ¿cómo se llama? De este comando no me permite ventanas. ¿Ves? Yo estoy intentando ahora hacer una ventana azul o una ventana verde y no me deja. Estas selecciones son siempre individuales. Está bien, ¿Ok? ok. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Bueno, nada, y obviamente también lo puedo hacer con un círculo, ¿sí? Le vamos a dejar los 50 de siempre, lo puedo hacer para afuera las veces que yo quiera, sin volver a entrar al comando. Lo puedo hacer para adentro, ¿hasta cuándo? Hasta que sea imposible geométricamente y me va a decir, no puedo, esto no puedo y no va a hacer nada, ¿sí? Obviamente esto en este ejercicio de los círculos hubiese sido más fácil, ¿no? Bueno, creo que de paralelas no tenemos mucho más que decir. De faz. Tenemos alarga, me parece que alarga no lo tenemos. Sí. Ah, sí, alarga, recorta y impar. Me acordaba. Bueno, el comando alargar o extend en inglés, AL en español y EX en inglés, sirve justamente para eso, para alargar, para extender una línea hasta otro objeto, o en realidad una entidad hasta otra entidad. Acá tenemos el antes y el después de aplicar el comando a estas dos líneas que no llegaban hasta la línea horizontal. Después, aplicando este comando, hacen que lleguen. Vamos a verlo. Tengo un arco, una línea y un rectángulo. Rectángulo hecho con el polígono o rectángulo o con polilínea, ¿sí? No es un rectángulo que esté hecho por partes. Ahora abajo vamos a dibujar un rectángulo hecho únicamente de líneas. Estas son líneas, este es polígono, arcos y línea. El comando alargar, esperen que quiero mostrarles, está en la familia de modificar y es este icono que posiblemente ustedes no lo tengan a la vista, entonces hay que buscarlo un poquito, pero está en la familia de modificar. Acá aparece recorta, que es esta tijera, y alarga está escondido adentro de recorta, ¿sí? Porque es el contrario. El simbolito es una flecha y una línea gris y una línea punteada que se alarga hasta la línea vertical. ¿Ok? Este comando evolucionó ya hace tiempo, ¿no? Pero las versiones anteriores era un poquito, llevaba un paso más, ahora con estas versiones es más sencillo, más automatizado, por decirlo así. Entonces hay que elegirlo, o sea, hay que abrir acá, elegir alargar y leer abajo. Y dice, alarga, aristas, corte, captura, modo, proyección. Esas son todas
opciones que me da el comando. Nosotros no las vamos a usar directamente el comando como viene, y no hay pregunta, ¿no? Dice alarga. ¿Qué nos está diciendo? ¿Qué querés alargar? Bueno, yo le voy a decir que quiero alargar el arco y me voy a poner arriba sin picar y me va a dar el preview de lo que pueda alargar. Fíjense que me pongo cerca del extremo del arco y lo lleva hasta donde, hasta la línea. ¿Por qué? Porque si me pongo del otro lado, lo lleva a la línea, pero que del otro lado, ¿sí? Esto es lo que ha cambiado en las últimas, bueno, ya hace varias, ¿no? Pero antes este comando no funcionaba así. Cualquier línea que corte lo que yo le estoy señalando me lo va a alargar. O sea, si toco la línea, me va a alargar la línea hasta esta línea. Si toco del otro lado, me dice no puedo alargar nada. ¿Por qué? Porque del otro lado, salvo que yo haga un zoom y llegue a ver algo, no me lo va a alargar. Pero si llego a ver otro objeto, fíjense que sí, me lo va a alargar para el otro lado. Cambio de este lado, solamente acá. En un objeto que está completamente cerrado, no va a poder aplicar esto, ¿sí? Me va a aparecer el símbolo de input de contramano de que no puede. Pero en un objeto que está hecho de líneas separadas, sí lo puede hacer, pero en las líneas, en cada una. Y fíjense que cualquier objeto sirve como referencia para alargarse. Si yo tengo esta línea y hay algo por arriba, lo va a llevar hasta esa línea. Para abajo, como no hay nada, me va a decir, no, no hay nada. Hay un zoom y como no hay nada dibujado abajo, no lo extiende, no lo alarga. Para el otro lado, tampoco, porque hasta que no vea algo en la pantalla no lo va a hacer. Pero si hay algo allá lejos, lo va a poder hacer, ¿sí? Esto está buenísimo porque no me ahorra el paso de decirle a dónde quiero que lo alargue. Cualquier cosa que esté en su camino, lo que yo estoy señalando, salvo que sea un objeto cerrado, lo va a estirar, lo va a alargar, ¿sí? Y cualquier otro objeto. Y esto, la otra característica que tiene es que puede seguir. ¿Qué quiero decir? Vamos a alargar esto para la izquierda, esta línea para la izquierda, se la va a llevar hasta los círculos, pero si yo sigo picando sobre ese objeto, lo sigue alargando, ¿sí? Y lo sigue alargando, y lo sigue alargando hasta que no encuentre nada. Acá ya no encuentro nada, me voy más lejos. Llega a ver algo más, pico y me lo alargó. Pico y me lo alargó. Y así hasta que no encuentre nada, ¿sí? Entonces el comando es mucho más directo. Es simplemente decirle alarga y picar las cosas que yo quiero que alargue y lo va a ir haciendo. ¿Qué otra cosa? Bueno, acá por ejemplo podría llevar las líneas verticales hasta las líneas paralelas que hice en el anterior. Podría hacer crecer las otras líneas paralelas hacia las horizontales hacia las verticales, en fin, todo lo que se cruce lo va a estirar. Este no, porque es una polilínea, porque es un rectángulo hecho con polígono, ¿sí? Y la otra cosa que está muy buena de este comando es lo siguiente. Vamos a aplicar el comando, alarga, y yo puedo hacer una función que se llama en inglés fend, que es trazar una línea que todo lo que toque lo va a estirar, lo va a seleccionar, perdón. Entonces, si yo quiero estirar todas estas líneas horizontales hasta la línea vertical, cuando me pide la selección, alargar, yo puedo picar en el espacio, soltar el botón, va a aparecer una línea punteada y dibujar una línea que atraviese todo lo que yo quiero estirar, alargar. Y lo va a hacer en un solo paso. ¿Qué quiere decir? Que yo no tengo que hacer uno por uno, yo no tengo que hacer así, así, así o así, sino que picando una sola vez en el espacio, una vez que está el comando activo, pico, se va a empezar a dibujar esa línea punteada, todo lo que atraviese esta línea lo va a estirar.
Ahí solamente el de abajo, ahí solamente la segunda, ahí todas. Y depende obviamente siempre para qué lado esté cruzando, ¿sí? Fíjense, acá la mitad es para la izquierda, la mitad para la derecha. Hay que cuidar un poco esto de la dirección porque depende de donde yo se lo indique, estira para un lado o estira para el otro. ¿Está bien? Elegiría la línea más cerca. La línea más, en realidad la que esté de ese lado, no la más cerca. Mirá. Claro, de la mitad, claro, de la mitad de la línea, la que depende de qué lado caiga la otra. Exactamente. Si yo Ah, tengo que tener en cuenta la mitad del objeto. Si exacto. señalo el de la mitad a la derecha, lo llevo a la derecha, de la mitad a la izquierda para el otro lado. Si lo señalás Es justo al exactamente medio, así. ¿no te da bolilla? Sí, elige uno. Elige como tenga Elige ganas. uno. Hay un momento en que por ahí no elige nada, pero termina eligiendo uno. Claro, porque no te lo marca como una ayuda si lo elegís No, no, así. no, no. Acá no tenés los finales de línea. Acá Claro, simplemente es una selección. está Por bueno eso para está bueno, escalera, ¿eh? Para por eso está repetir una bueno, escalera. sí. O Por eso sea, está haces todos bueno. los escalones así nomás y el otro grupo hasta el final. Por eso está bueno esto de picar en el espacio y Claro. trazar esta línea punteada porque lo haces todo de una sola vez. Y sabes que llega hasta la línea que le marcaste. Sí o sí. Sí, suponete que vos querés hacer una escalera. Bueno, igual lo vamos a ver después. No me adelanto porque Sí, implica seguro. otro Aquí es comando. un ejercicio. No, 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 este es creo que lo tenemos ahora o en la siguiente. Claro, pues. Está bien. ¿Es un comando? Sí, sí. Mira. Entonces, este comando, que se llama larga y que no me da pregunta, la pregunta es directamente el comando. ¿Qué querés alargar? Por eso elijo directamente. No puedo hacer ventana, pero sí puedo hacer esta línea punteada con cualquier forma. Esto que yo les decía de picar y soltar y hace una línea, también lo puedo hacer sin soltar y voy a dibujar una especie de polilínea que yo le puedo ir diciendo qué es lo que quiero ir estirando, ¿sí? Y eso también está bueno. Lo que no me permite es hacer ventanas. Acuérdense que cuando yo hago una ventana, si mantengo apretado, aparecen estas formas raras. Bueno, es algo parecido a eso, pero en este caso únicamente con una línea. Pico, suelto, se hace recta, pico y mantengo, se hace una especie de polilínea que la puedo pasar por donde más me convenga. O sea, puedo dibujar con la selección y jugar un poco. Lo mismo. ¿Cuándo lo uso? Cuando me convenga. Tengo que recordar que existe, ver en qué casos lo voy a necesitar y nada más, utilizarlo. Bien, ¿qué más? Recorta, trim. Es el opuesto a larga, ¿sí? De hecho está en el mismo lugar, el icono es la tijera y lo que hace es lo contrario a lo que nosotros vimos. En realidad no alarga, sino que corta algo entre dos entidades. Pueden ser dos líneas o dos entidades cualquiera, ¿sí? En este caso hay un rectángulo con dos líneas horizontales y lo que se cortó es el pedacito que marca B y el pedacito que marca B del otro lado. Lo mismo que la larga, se mejoró un montón porque es directo también esto. ¿Qué quiero decir con directo? Que no necesito hacer otra cosa más que señalar lo que quiero cortar. Me voy al mismo icono, ahora elijo recortar y fíjense, no hay pregunta, dice recorta. O sea, ¿qué querés recortar? Y acá es donde elijo, igual que elegí hace un momento, pero en vez de lo que quiero alargar, lo que quiero recortar. Le puedo decir, quiero recortar esto y va a cortar lo que haya entre dos entidades. En este caso que señalé, está la entidad de arriba y la entidad de abajo. Por eso corta ese pedacito. Si yo marco la parte de abajo, va a cortar solamente este tramo. ¿Por qué? Porque está la entidad de arriba y la entidad de abajo. Si marco acá, lo mismo, ¿no? Lo que está entre dos entidades.
en este pedacito va a cortar ahí. Acá va a cortar solamente el medio. Acá va a cortar, estas se acuerdan que son polilíneas, son entidades enteras, las puede cortar, ¿sí? Alargar, no podía alargar una entidad como una polilínea, pero recortar o recorta, sí puede cortar partes de una polilínea. ¿Sí? Vamos a cortar esta parte. Corto ahí, lo selecciono y lo que queda sigue siendo una polilínea. ¿Ok? Recortar, ¿qué querés recortar? No hay pregunta, directamente elijo, quiero cortar esto y quiero cortar esto. Escape o Enter para salir del comando porque se queda enganchado, o sea, me permite cortar todo lo que yo quiera. Vamos a explicar esto y esto. Vamos a copiar esto y esto. Bien. Recorta. Vamos a ver qué pasa cuando nosotros, en vez de seleccionar uno por uno, mantenemos presionado el botón izquierdo del mouse. Pico, mantengo presionado y miren quién aparece. Entonces yo puedo elegir por dónde pasa mi corte. Y esto, créanme, que está buenísimo. Cuando apareció fue una gran innovación. Y si no, pico Está muy bueno. y aparece la línea recta. ¿Sí? Entonces, es muy importante saber elegir esto. Y acá viene lo que hablaba hace un ratito Adrián de las escaleras. Si yo dibujo una escalera, siempre tiene el mismo alto y el mismo largo, ¿no? Acá están dibujadas así nomás, pero en teoría tiene la misma alzada y la misma pedada en todo su recorrido. Supongamos que esto cumple esa ley, que no la cumple, pero no importa. Con este comando de recortar, yo dibujo una cuadrícula y después elijo qué es lo que voy recortando y voy haciendo mi escalera. ¿Sí? Entonces esto después lo borro, esto lo borro y borro la parte de abajo de la escalera que no sirve y ya tengo mi escalera dibujada. Esta es una forma. Yo podría dibujar la escalera con líneas, dándole las distancias que corresponden para dibujarla bien. Yo lo dibujo así nomás. O lo puedo hacer de la otra manera. O dibujar con L y copiar. Copiar. Exactamente. Ahora que conozco el comando copiar, copio la mitad de la escalera o dibujo la mitad de la escalera y después voy copiando las L's de los escalones y no tengo que dibujar todas las pedadas y las alzadas. ¿Sí? Pero estos comandos de alarga y recorta, como funcionan ahora en el AutoCAD, la verdad que están buenísimos. Profe, con el Sí. que vamos a ver después, porque estuve leyendo el apunte, el que sigue a Sí. este es matriz o array. No lo vamos a ver hoy, pero ¿qué No, querés seas saber? así. No, es un montón de información. Justo te iba a preguntar lo mismo. No, lo vamos a Pregunta. ver en el siguiente porque en este no lo tenemos. Es más, ni siquiera en el siguiente, en la otra clase. Es el último ejercicio. Te hago una pregunta. ¿Una Sí. línea la podés cortar a la mitad? No, Ah, porque este comando funciona teniendo en cuenta que hay algo que corta. ¿Qué quiero decir? como Yo si tengo fueran, una o sea, todas línea, las identidades te corta. yo tengo esta línea, voy al Sí, comando recorta, me dice recorta, la señalo y me aparece una bien, cruz. ¿Por qué? Porque no hay nada que la recorte, me la va a borrar. Ojo, claro. me la va a borrar completa, no la va a recortar. Le va a hacer algo, pero no recortarla, directamente la va a borrar. Y Está buena si, la pregunta porque eso pasa. En profe, una cambio, pregunta. sí, Y si dividís esa línea, yo te vi que una vez dividiste un círculo como en fragmentos. No sé bien qué habías hecho, lo dividiste en fragmentos automáticamente. Se puede hacer lo sí. mismo con la línea. Y si lo haces, ¿cómo cortaría? ¿Y corta los segmentos? A ver, si yo, Usás suponete, dos líneas.
Tengo línea esto. auxiliar. Vamos por partes. Vamos primero, lo que estábamos viendo recién es que a una línea sola no la corta. Lo que le hace, que sí es cierto, es que la borra, la elimina. Claro. ¿Sí? ¿Qué pasa si es un círculo y le ponemos el comando recortar solo? Lo elimina. ¿Sí? Hay que tener cuidado con esto porque esto pasa. A ver, si yo quiero cortar una línea, al menos tiene que estar atravesada por algo. ¿Sí? Recorta. ¿Qué quieres recortar? Quiero recortar esto, o esto, o esto. Puede ser cualquier objeto, ¿sí? Yo puedo tener acá, qué sé yo, un círculo y utilizar el círculo para recortar o la línea para recortar. Si toco el círculo, ¿qué pasa? ¿Me va a cortar algo? No. ¿Por qué? Porque no lo atraviesa completamente, pero este lado de la línea sí. O este lado de la línea también, ¿sí? Si esto pasa completamente y le pongo recorta, sí me corta la mitad del círculo. ¿Ok? O sea que una línea, si usamos líneas auxiliares, podemos cortar lo que queremos. La línea auxiliar en realidad el programa no la reconoce como auxiliar, No, sino como línea, entonces te la va a cortar. por eso. Vos querés Si vos cortar querés, la del medio, la podés cortar. Y después borrar sí, lo otro. Claro, sí. ahí, pues, sí. Por Está ejemplo, bien. yo puedo hacer esto Bien, ya está. y cortar la línea Perfecto. así. Un Fran, comando para eso no hay. Para hacer eso marcándole los puntos solos. No. para marcarle No. los puntos solos, Claro, para no. dividir o Que te segmentar la corten la línea. mitad, ponele. O sea, centro y no hay ningún comando que te corte la mitad de una línea si no No. le pones. Está bien, Si no le pones una referencia, no. está bien. Podés acortarla. Después lo vamos a ver. Yo puedo tener esta línea y decirle que quiero hacer esto. Pero no la corté, la acorté. Claro, está bien. Que en realidad es la larga que acabamos de ver. Por eso les digo, todo esto depende de lo que ustedes quieren hacer. Alarga. Claro, vamos a suponer, querés hacer una pieza y querés hacer las puertas, ¿la puedo cortar así nomás? No, tengo que marcar dónde y cortarlo. ¿Qué es lo que querés cortar? Vamos a suponer que Entendí. hago una pieza sin puerta, ¿sí? O sea, dos rectángulos, ¿ok? Y le tengo que dibujar después, hice los muros exteriores, ¿sí? No le puse puerta. Quiero marcar que en X lugar va una puerta. Sí. Tengo que poner dos líneas para borrar las otras dos liñitas que me quedan. Ahí yo Esto. no puedo cortar o borrar como con otros comandos, ponerle de dibujo que uno pasa al borrador y borrar las líneas. Ahí tengo que marcar esas dos líneas y si yo quiero hacer como que esté abierto, ahí sí. Eso me refiero. Que es No esto que tengo un acabo de comando que dibujar. borra. ¿Viste como los comandos de dibujo que vos borrás y borrás un pedazo directamente? Pero Cuando es como si estuvieses borrando con una goma de borrar. Exacto. No, eso no existe. No existe acá. No. Si yo quiero marcar, A tengo que... recorta, tenés que hacer los muros, marcar el ancho del vano y después Exacto. cortar. Ahí perfecto. Está. ¿Sí? Por eso les Está. decía, es importante también esto de acordarse que tengo la posibilidad de hacer estas líneas para no hacerlo uno por uno, ¿sí? Claro. Porque es más rápido, nada más que por eso. Por otro lado, cuando vos dibujas una puerta, tenés que tener en cuenta que del borde de una puerta a la pared, al menos tiene que haber 4 o 5 centímetros, porque si no el picaporte pega contra la puerta. La puerta Ajá. tiene un vano que tiene un ancho estándar, 70, 80, la medida que sea, con lo cual no es como en otros programas que si vos tenés una línea podés borrar una parte. Claro, claro. Funciona así. Bien, buenísimo. Eh, ¿Qué más? Bueno, estamos. Matriz no lo vamos a ver porque ya les dije, lo vemos más adelante, pero es un mundo en sí mismo. ¿Y qué nos queda de este? Es un montón, por eso es una clase particular. Y tenemos el ejercicio. Alarga, recorta, empalme. El empalme, ¿se acuerdan que nosotros cuando vimos
los polígonos, Polígono, sí. vimos que el rectángulo tiene una opción que era el empalme. Los empalmes es cuando el rectángulo hace circulitos, hace las puntas con un radio. Eso es un empalme. Bueno, existe como comando suelto, ¿sí? No solamente adentro del rectángulo. ¿Dónde quedaste? Empalme. Empalme. Empalmet o fillet. También un comando súper utilizado, ¿sí? Está dentro de la familia desplazar y hace estos, ¿cómo se llama? Estos ángulos rectos los transforma en ángulos curvos. Lo que nos va a pedir es un radio, ¿sí? Fíjense que tiene bastantes pasos. Están acá en el apunte están. No es difícil de usar, pero es buenísimo porque nosotros, además de hacer empalmes con radio, si al radio le damos 0, el empalme es recto. Entonces esto no, lo podemos utilizar para unir líneas que hayan quedado abiertas, ¿sí? Vamos a verlo en el programa. Lo puede hacer sobre polilíneas o polígonos, o lo puede hacer en elementos dibujados con línea, ¿sí? Esto está dibujado con línea, esto es un polígono o un rectángulo. ¿Dónde está? Está acá en la tercera columna, segundo icono, se llama empalme. Acá adentro hay otro, que después vamos a ver, que es el chaflán, que también está dentro del rectángulo. Esto ya lo vimos, acuérdense que el chaflán define dos distancias. En el rectángulo lo hace para todas las esquinas y cuando lo aplicamos de esta manera, o sea, como comando solo, lo podemos hacer solamente en una de las esquinas, o en dos, o en tres, o en las cuatro. Cuando lo usamos en el rectángulo, lo hace en todas las esquinas. El empalme lo mismo. El empalme del rectángulo lo hace en todas las esquinas. El empalme como comando en sí mismo lo hace donde yo le digo. Entonces, pico, leo abajo, me pregunta por el primer objeto. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál va a ser una de las dos líneas que voy a empalmar? Pico la horizontal, estas son líneas individuales, acuérdense. Leo abajo, designo el segundo objeto y pico acá abajo. ¿Hizo algo? No modificó nada. ¿Por qué? Porque antes de hacer el empalme yo me tengo que fijar cómo está seteado el radio, que es una de las opciones que está en el primer paso, donde me dice designa objeto. Si yo quiero que esto aparezca redondeado, lo primero que tengo que hacer es verificar qué radio tiene. Por defecto tiene 0. Yo ahora voy a picar en radio, me va a decir que el empalme es 0, por eso no hizo nada acá. Y yo acá le tengo que poner una medida. ¿Qué es esa medida? Un radio. ¿Un radio de qué? De la circunferencia que va a utilizar el programa para dibujar esta curvita, ¿sí? Vamos a ponerle un radio de .15, le doy un enter, vuelve a la primera pregunta, designé objeto, pico, o selecciono, me dice designe segundo objeto, pico el segundo y hace el empalme con ese radio y se sale del comando. O sea, no puedo hacer empalmes sucesivos, tengo que volver a entrar. Si yo mido el radio, esto debería ser 15. ¿Está bien? Esto obviamente también lo puedo hacer en un polígono o en una polilínea. No tienen por qué ser cerradas, ¿sí? Pueden ser líneas sueltas o polilíneas abiertas. Pico. Este comando tiene memoria, así que el radio va a ser 15 otra vez porque tiene memoria. Fíjense,
le contesto a la pregunta, designé primer punto, le voy a decir esta, designé segundo punto, esto, y me lo hizo en una sola esquina y se salió del comando. Voy a hacer la opuesta y los otros dos los dejo a 90 grados. ¿Lo quiero volver a 90? Vuelvo a entrar al comando, le cambio el radio, le pongo 0, le doy un enter, designo objeto y designo objeto. Esto se utiliza un montón para estas situaciones, o sea, de volver a tener los ángulos así a 90 en este caso, o para unir líneas que no se tocan. Entonces, esta con esta y las une en un ángulo. Pero ese ángulo no necesariamente tiene que ser 90. Lo que hace es unirlas en el cruce. Entonces, designa el primer objeto, designa el segundo, y es como que las prolonga y las une perfectamente. Esto también sirve para trabajar con más precisión, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Yo a veces, por ejemplo, dibujo una línea acá, o no llegaron a tocarse, y este comando es un salvavidas buenísimo, ¿sí? Si, por ejemplo, yo ya tengo ¿cómo se llama? Este empalme hecho y ahora el empalme está a 90, fíjense, se lo aplico a las dos líneas y me deja dibujado el empalme anterior, ¿sí? En cambio, cuando es una figura cerrada, no me deja el empalme anterior, lo volvió a unir recto. Pero en este caso sí. ¿Por qué? Porque son líneas separadas. En cambio acá es una polilínea o un rectángulo, digamos. Ahí nos acabas de mostrar fillet, ¿no, profe? Sí, señor. Ok. Supongamos que tenemos esta figura, le vamos a aplicar un fillet de radio .20 y vamos a ver qué hace. Una línea y otra, ¿ven? Me redondea las esquinas que yo le pido. O sea, lo puedo hacer con una figura abierta, con una figura cerrada, lo puedo hacer con líneas que se crucen, ¿sí? Y donde se crucen yo puedo elegir lo que quiero hacer. Entonces, fillet, le voy a decir que una esta con esta, una esta con esta. Todo depende de la necesidad que tenga de hacer estos encuentros. Podría redondear mi escalera, en realidad hacerla de hospital para que no junte mugre. Todas mis narices y encuentros curvos. En fin, es un comando que se utiliza un montón, tanto para hacer este tipo de terminaciones como para unir líneas, ¿sí? Vamos a volverlo a 0, radio 0 y una curva con una línea. Y hace lo que puede, ¿no? A veces puede, a veces no puede, todo depende de si geométricamente lo puede o no lo puede hacer. Un comando súper utilizado. Bueno, creo que estamos con todos, si no me equivoco. Listo. Bueno, ¿alguna pregunta, alguna duda sobre estos? No, creo que no. ¿No? Bueno, ¿les cuento la ficha? Ah, pará, perdón, ¿podrías mostrar Sí, chamfer como mostraste recién fillet, así en figuras cualquiera? sí, claro. Igual está dentro de la segunda ficha. Pero si querés, si el ansia es más fuerte, Es que está muy bueno haber aplicado así fillet y con chamfer me generó la duda, como venía primero en la lista. bueno, lo mismo, figuras polilínea o líneas separadas.
El chamfer comparte lugar con el fillet, se llama chaflán o chamfer en inglés, y tengo que definirle dos distancias. ¿Cuáles son esas distancias? Las que muestra este gráfico. La 1 es la distancia del vértice hacia algún lado y la 2 en vertical lo mismo, ¿no? O sea, ¿qué es lo que se está definiendo? Estas distancias. La distancia que va desde una arista hasta algún lugar, punto 45 le vamos a poner, y acá le vamos a poner punto 30. Estas son las distancias que vamos a utilizar. Y tenemos que saber, o recordar, cuál tenemos que escribir primero, si la horizontal o la vertical. Chaflán, Leo, designe la primera línea. Si yo Horizontal. no le digo nada, la distancia va a ser 0. Entonces, le designo la primera y designo la segunda, ¿qué hizo? Nada. ¿Por qué? Porque es igual que el fillet, que el empalme. No está seteado en 0. Las distancias, estas dos distancias están seteadas en 0. Así que si quiero hacer un chaflán, primero, lo que primero tengo que hacer es definir la distancia. Me dice, precise primera distancia de chaflán. Le voy a poner punto 45. Le doy un enter. Dice, la segunda distancia, punto 30. Vamos a ver si el orden está bien, si es primero horizontal y después vertical. Le doy enter. Me vuelve a preguntar sobre la primera línea. Le voy a decir esta y esta. Bueno, acá me agarró la cota, pero evidentemente estaba bien, ¿no? O sea, la primera distancia que defino es la horizontal y la segunda es la vertical. ¿Está bien? Esto Sí. queda seteado. Si yo le digo esta y esta, pasa exactamente lo mismo. ¿Sí? Quedan los 45 en horizontal, los 30 en vertical. Esto es una figura cerrada. Vamos a hacerlo en la figura abierta o hecha con líneas, sin modificar las distancias. Fíjense lo que pasa acá. ¿Dónde están los 45? En la primera que toqué. ¿Sí? Yo toqué primero esto, Hizo al revés. entonces lo tomó acá. Toqué y obviamente después esta, toma los 30 ahí. Si Eso te iba a decir, que si- selecciona ¿no? el primero, Era es el primero. diferente, exactamente. Lo hace al revés, ¿no? El primer número, sea cual sea, va a tomar el La primero, primera que la primera designa, línea que le marcas. exactamente. Ah, ¿Sí? está bien. Bueno, y no tiene mucho más. ¿Sí? No tiene, no tiene remate, es así nomás. Es así. No tiene mucho más. Sin Hace remate. estas cosas que en realidad sirven para hacer, para mí sirven para hacer líneas a 45 definiendo esta distancia, porque la verdad que otro uso no les doy. Entonces yo siempre defino las dos distancias igual, para que me den cortes a 45. 50 y 50. Entonces no importa cuál le nombre primero, cuál le nombre después, porque siempre van a ser a 45. Esperen, porque no sé por qué estoy haciendo algo mal. No me estaría tomando una de las distancias. 50, 50. Ah, no, porque le estoy dando 50, no punto 50. Arqui. Nada bien las cosas. Punto 50. Punto 50. El programa no se equivoca, nos equivocamos nosotros. Ahí, por ejemplo, lo hice sobre una que ya estaba hecha, me guardó la anterior. En estas que ya estaban hechas, como esto es una polilínea o una idea cerrada, no la guarda, sino que la modifica. ¿Sí? Y bueno, así pueden cortar puntas de lo que se les ocurra. Obviamente esto también no importa que sean
a 90 grados, ¿no? O sea, esto lo va a hacer en cualquier ángulo, incluso en los pentágonos o los polígonos, cualesquiera que sea. Y en la escalera también, como la escalera son líneas, me va a dejar el empalme que hice la vez pasada. Y también con círculos y, bueno, con círculos, con arcos y líneas no. No lo toma con los arcos, no lo toma. Lo toma el chamfer. Bueno, igual este entra en la otra ficha, ya que estamos. Gracias, En cualquier profe. lugar. No, de nada. Bueno, ahora sí, les cuento la ficha que les largo hoy. Van a tener que dibujar un círculo de 45 y un círculo de 30. Los van a dibujar separados a un costado, van a dibujar un cuadrado de 1,5 metros por 1,5 metros y van a hacer esta disposición utilizando el comando copiar. ¿Sí? Van a copiar los círculos a 45 donde vean que hay círculos a 45 y los van a copiar círculos de 30 en las posiciones que marca el ejercicio, el dibujo 1. ¿Sí? El segundo es hacer una simetría. Van a dibujar una polilínea. Léanme los enunciados, por favor. No tiene que ser una línea, tiene que ser una polilínea. O sea, esto es una sola entidad con estas medidas, una escalerita. Van a aplicarle un eje de simetría vertical, que es este. Lo pueden dibujar o no, porque este eje de simetría se puede definir directamente con el punto final de mi escalerita, el ortogonal y apuntando hacia abajo. ¿Ok? Yo se los dejo representados porque este es el que vamos a utilizar. Lo pueden dibujar o no, como a ustedes les resulte más cómodo. Y utilizando este eje van a hacer la simetría de este lado. Esto no quiere decir que tiene que terminar punteado ni de color rojo. Acuérdense, eso es el resultado. El resultado de esto es que esto tiene que terminar así. Una vez que dibujaron eso y hacen esa simetría, lo copian y le aplican la siguiente simetría con el eje horizontal. O sea, el resultado final es esta cruz borda. ¿Ok? No, nada tiene que terminar punteado. Está punteado porque es el resultado. Y no borren las auxiliares. O sea, si hacen el eje, no lo borren. Juliana, si está por ahí, no borres nada. Y no hagan líneas rojas y punteadas. Esos son los resultados. Después van a dibujar. Vamos a usar el desfase. Van a tener que dibujar esta polilínea. Y es una polilínea. Y dice que tiene que ser una polilínea de 60, después un arco de 60, otro arco de 60, otro arco de 60, una línea de 60 y otra línea hacia arriba de 60. Y después le van a aplicar los desfases hacia arriba de punto 20, punto 25, punto 30 y punto 05, que son estos, y después estos que son hacia abajo, 10, 5 y 3. 10, 5 y 3. ¿Sí? Alarga. Presten atención a cómo está dibujado, hasta dónde llegan las líneas. ¿Sí? Van a dibujar la figura. La figura tiene un 80 dividido en líneas horizontales cada 20 y todas miden 50 de largo. O sea, esta mide 50 de largo, está separada de la siguiente 20 centímetros. Podrían utilizar el desfase. Y
tiene diagonales, cada rengloncito tiene una diagonal. Esta llega a la mitad. Si no hay dato, busco el dato geométrico. Esta llega de punto final a punto final. Esta, vuelvo a repetir, ¿sí? Están todas cruzadas. Siempre llegan a los puntos finales y a los puntos medios. ¿Está bien? A 75 centímetros van a dibujar una línea vertical de 2,20 metros. 2,20 metros ¿desde dónde? Desde el punto medio de la línea que tienen de 1,80 metro, ¿no? No está dicho, pero se sobreentiende. Esto, ven que acá hay un simbolito, que hay una flecha que dice copiar a 2,40. Bueno, ustedes ya saben copiar. Una vez que dibujaron esto, tienen esto dibujado, lo van a copiar a 2,40. Entonces van a ir al comando copiar, van a seleccionar esto, van a copiarlo a 2,40 metros y sobre este dibujo, sobre el segundo, van a llegar a este resultado con el comando alargar. ¿Qué quiere decir? Tengo que fijarme, a ver, esta línea, ¿a dónde llega? Esta línea, ¿hasta dónde tiene que llegar? Y hasta la línea vertical. Bueno, entonces me vengo acá, comando alargar, y alargo, y alargo, y alargo, hasta que llego a la línea vertical, que es lo que me dice que tengo que llegar. Lo mismo con esta, lo mismo con esta, lo mismo con esta. No todas llegan al mismo lugar, ¿sí? Sí, me están odiando, ya lo sé. Bueno, dibujo 5, desfase. Otra vez. Van a dibujar primero las líneas que están llenas, las líneas verdes, cuadrado de 1,60 por 1,60, un círculo de radio de 25 en este ángulo, una polilínea de 2,20 metros de largo y de 1 metro de alto, y una línea desde la mitad hacia abajo que coincide con el punto, con la base de mi rectángulo, o sea 80 centímetros, ¿no? No está, pero si esto mide 1,60 y esto está a la mitad, esto mide 80. A esto le van a aplicar los desfases que aparecen acá. ¿Qué quiere decir? A esta polilínea un desfase de 10, de 15, de 15, de 10, de 10. ¿Ok? Pero fíjense que si yo le aplico un desfase de esto, lo que se va a la paralela va a llegar hasta, vamos a hacer el primero que es de 10, el primero hacia abajo es de 10, entonces pico acá 10, pero la ficha dice que esto no está, entonces tendré que aplicar el comando correspondiente para que me aparezca solamente lo que pide la ficha, que en este caso es este lado. ¿Sí? O sea que hay que hacer el desfase y después recortar. Para abajo, lo que indican estas cotas, 10, 15, están salteadas, ¿sí? Porque no entraban. Entonces, esta es 10, esta es 15, esta es 10, 15, 10 y 10. Para el otro lado lo mismo. 10, 15, fíjense que no hay más cotas. ¿Por qué? Porque acá se fue una cota del cuerno. Tengo que fijar si esto está bien en la ficha. Bueno, ahora me fijo. Bueno, tienen que hacer los desfases también para el círculo, ¿sí? Con estas medidas, 15, 15, 5, 10. Esto está mal. Ahora me fijo que estén bien las cotas, creo que están bien. Pero fíjense que después estas se unen o se cortan con el último círculo no llega al final, mucha observación. Lo mismo les va a pasar con este rectángulo, con este cuadrado. No se cierra, llega en este caso hasta el último, en este caso hasta el segundo. En este caso, esta copia llega hasta el último círculo en los dos extremos. Van a tener que prestar un poco de atención, ¿sí? Bien.
Una vez que dibujaron ese, van a hacer el 6, que es esta figura. Están ¿Cómo todos lo los datos, disfrutaste? están todos los datos para dibujar esto. Hay un eje, eso debería indicarles algo, y tienen todos los radios, todos los ángulos para hacer los cortes que necesiten, ¿sí? Acá van a aplicar todos los comandos que están acá arriba, los tienen que aplicar. ¿Está bien? Profe, me parece que tenía ganas que dibujemos. Me Tengo parece. ganas de que practiquen y la única manera de entender y practicar estos comandos es dibujar. No queda otra. ¿Alguno quiere agregarle algún comando más? ¿Quieren seguir preguntando por Claro, comando? no, no, claro, dale. No, no, ya ¿Quién estamos quería bárbaros. otro Flaco. comando? Un ¿Querés golazo. agregarle algún comandito más? Dale. Miren, tengo más. Miren, no se olviden que hay que ir armando el dibujo, la entrega final. También, sea, eso es verdad. Tranquilos, ¿eh? Se entusiasman, después. No, me agarró un ataque haciendo el de los polígonos. El otro día casi digo, ay, esto parece una pavada. Ay, por favor, casi me vuelvo loca. Bueno, después, el último dibujo, van a tener que dibujar esta figura. Tiene 2 pasos, o sea que el segundo paso después de dibujar es la copia a 4,90 metros, ¿sí? Acá está repetido. Y sobre la copia van a hacer los recortes y los empalmes para que el resultado sea esto, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Van a primero dibujar todo lo que está en línea llena. Entonces esto les aparece como una línea negra. Con estas medidas dibujan toda esta figura. Una vez que terminaron, la copian a 2 metros. ¿Cuánto dije? 4,90. Y sobre esta copia empiezan a trabajar, ¿sí? ¿Qué voy a tener que recortar? ¿Qué voy a tener que empalmar? ¿Qué es lo que me tiene que quedar? ¿Qué es lo que no me tiene que quedar? ¿Sí? ¿Cómo lo voy a hacer? Y esto va a depender obviamente, de la habilidad de cada uno para aplicar los comandos. De recortar y de empalme. ¿Está bien? ¿Por qué les pido que lo copien? Porque si se equivocan, pueden borrar y pueden volver a copiar. No, no lo hagan sobre el original porque este es como un backup, ¿sí? Si no, Y después es, volver a hacer el mismo dibujito 1000 veces. ¿Verdad? si no, claro, si lo trabajan sobre el mismo, después, si se equivocan y no saben volver atrás, se le pierden más tiempo. Bueno, esta es la ficha, ¿sí? Tienen tiempo para hacerlo, obviamente, no hay que correr, pero no hay que aflojar tampoco, ¿sí? Son más que nada de atención, no son difíciles, simplemente es prestar un poco de atención en dónde llega, dónde termina, qué corto, no, la verdad no debería ser un problema este ejercicio para ustedes. Bueno, preguntas, dudas, consultas, chicles, chocolates, caramelos. Nada. Oh, No, No. No, nada. está perfecto. no, Muy nada. buena explicación. Bueno, Aparte, como mejor no verán, seguir preguntando, ¿no? perdón, ¿qué? Aparte, mejor no seguir preguntando, ¿no? Ustedes vieron que Depende. esto parecía que era una carreta, que al principio no veíamos nada, que esto no caminaba, bueno, hasta que empieza a caminar. Entonces ahora ya estamos con ritmo y ya vemos la clase que viene y la siguiente vamos a terminar de ver todos los comandos de edición, que son los que más van a utilizar también para dibujar los objetos que hayan elegido, ¿sí? Pero la única manera de practicarlos es haciendo, así que no queda otra. Y específicamente cada uno de
de los comandos para practicar un poquito. Después es decisión de cada uno qué es lo que utiliza para dibujar. Pero bueno, parecía que no arrancábamos nunca, pero al final arrancamos, ¿vieron? Así que, ¿cómo venimos con las fechas? ¿Tenemos un feriado este mes? No. A Sí, falta de creo que uno el tenemos 17. dos. Dos, ¿no? El El 16 y el 16, 20. una semana entera que no nos vamos a ver. El 16 y el 20. Bueno, a ver, descomparto esto y hablemos un poquito de... Porque no nos queda mucho para terminar, ¿eh? Esta mitad, digo. ¿Cuándo es la fecha de entrega del Ahora, objeto? ahora lo vemos. Miren, nosotros tenemos, hoy estamos acá, día 2. La clase del viernes, la del lunes y la del viernes siguiente. Después tenemos feriado el 16 y el 20. Y ¿Es nos el queda 17? junio. Y la última semana de junio. Y después nos quedan las clases, las vacaciones son del 21 al 31. O sea, nuestro último día de clase es el 18. Bien. Nosotros tenemos que entregar todavía el dibujo, el objeto que hayan elegido. Y el último trabajo, que es el integrador, que es este, que junta todos los de dibujo y los de edición. Y vamos a empezar a ver capas. Sobre este, posiblemente, vamos a ver si llegamos a hacer la ficha o no. Vamos a empezar a hablar de las capas, pero si este no lo metemos en esta parte del año, no pasa nada, porque como después de las vacaciones nadie se acuerda que hizo el curso de AutoCAD, tenemos que empezar a hablar de vuelta y empezamos con las capas, así que no me preocupa. Pero nosotros tendríamos que estar entregando el día 11, porque la última semana me van a pedir a mí que pase notas. Así que el día 11 sería nuestra entrega de estos dos últimos ejercicios. O sea que nos quedan 1, 2, 3, 4, 5 semanas. Mes y medio, tampoco está tan mal. Pero bueno, hay que llevar el ritmo. Vos sabés que yo estaba creído que el dibujo era para fin de año. Digo, ¿cómo? Ahora entiendo por qué estabas. Claro, yo quiere que empiece a dibujar ahora, sí, para fin de año, decían. No, No, para fin no. de año es el plano. Para fin de año es el plan. Claro, bueno. Ya Exactamente. mañana te mando la foto de lo que quiero dibujar a ver si va. Vale. Porque lo que pasa es que ahora no la saco por la luz. ¿Viste? Digo, mañana con luz. Y llega mañana y me olvidé. Esa es también la verdad. Así que, pero mañana sin falta ya te mando eso a ver si va y lo empiezo a dibujar. Bueno. Me retiro, profe. Dale. Muchas gracias, saludos a todos. Hasta luego. Chao, hasta luego. Profe, Bueno, ¿cuántas láminas entonces nos estarían quedando? y mira, menos la de hoy, o sea, menos este ejercicio, nos quedan 4 Excelente. con el objeto, ¿no? Nos quedan 4 fichas, una de ellas es el objeto. Si llegamos a capas, llegamos a capas, y si no, lo vemos el siguiente cuatrimestre. Mi idea es poder darles o sea, la clase que viene, darles copia, desplazar, girar, escala y chaflán. Eso sería el viernes. El lunes poder darles matriz y de esa manera ya liberarlos para que tengan esta semana que no nos vemos, que puedan aprovechar para completar todas las fichas o empezar a dibujar el objeto para que tengan tiempo. Y posiblemente el de integración lo larguemos el 23, por ahí, cuando volvemos a vernos.
y ya les quedarían ahí 2 semanas, todas las semanas del 23 y la semana del 7 para completar y terminar el objeto. Estamos bien, o sea, no nos sobra muchísimo, pero me parece que estamos bien. Bueno, creo que por mi parte nada más. Buena semana, dibujen todo lo que puedan, empiecen a dibujar objetos, hagan mi caso, empiecen aunque sea lo macro, lo grande, y bueno, nada, seguir dibujando, seguir empujando el mouse. Ok, profe, muchas Buena gracias. semana. Buena semana Gracias, para profe. ustedes, Nos profe. vemos el Bien. viernes. Nos Buenas vemos. Chao, semana, gracias. buen viernes. Hasta luego. Chao, profe. Chau, chau.